Ok, ahora vamos a hacer la pregunta número 13 y 14 del examen M41 2018. Esa es la que dice abril 2018. Aquí está la pregunta. Dice, considere la siguiente representación gráfica referente al polígono A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Todo este polígono que está aquí. ¿Ok? Dice, el cual presenta simetría axial con respecto a ambos ejes de coordenadas, para responder las preguntas 13 y 14. Entonces dice la pregunta número 13, aquí hay que tener mucho cuidado, entender que tiene simetría axial con respecto a ambos ejes de coordenadas. Eso lo que significa es que esta figura es simétrica tanto con respecto al eje Y como con respecto al eje X. ¿Qué significa eso? Que con respecto al eje Y, esta parte de aquí, todo esta, la parte izquierda de la figura, es exactamente igual o es simétrica a la parte derecha de la figura con respecto al eje Y. Vamos, que el eje Y viene a funcionar como un espejo para estas dos partes de la figura. Esta parte es igual a esta, ¿ok? Ahora, si nos está diciendo que también es con respecto al, presenta simetría axial con respecto al eje X, eso lo que quiere decir es que esta parte de aquí arriba es exactamente igual a la parte de abajo. Quiere decir que todos estos puntos de aquí, por ejemplo, la distancia que hay de aquí a aquí, es la misma distancia que hay de aquí a aquí. La distancia que hay del punto G al eje de simetría, que en este caso sería X, es la misma distancia que hay del eje de simetría al punto F. Es decir, aquí salen un montón de puntos homólogos. Por ejemplo, yo puedo decir que el punto C y el punto E son homólogos o pareja, digamos, correspondientes con respecto al eje Y. Pero puedo decir que el punto C es homólogo con el punto J con respecto al eje X. Entonces, dependiendo de el eje del cual nosotros estemos hablando, pues nosotros podemos sacar parejas de puntos, lados y ángulos homólogos. Entonces, la primera pregunta que nos están haciendo, que es la número 13, y tenemos que responder con base en la información que nos da esta gráfica, dice el ángulo homólogo con GHI con respecto a la recta dada por Y igual a 0 corresponde a, ¿ok? Las opciones que nos están dando son el ángulo AJI, la opción B, el ángulo EDI, la opción C, el ángulo JAB, y la opción D, el ángulo FED. Ok, entonces vamos a analizar un momentito el ejercicio. Nos están preguntando el ángulo homólogo a esta con respecto a la recta Y igual a 0. Si ustedes no saben quién es la recta Y igual a 0, ahí estamos en problemas. La recta Y igual a 0 siempre es lo mismo que el eje X. Y la recta X igual a 0 siempre es lo mismo que el eje Y. Entonces eso tiene que quedar muy claro. Recordemos que todas las rectas que son verticales, paralelas al eje Y, reciben el nombre de X igual algo. Entonces, por ejemplo, esta es la recta X igual 10, X igual 5, X igual 1, X igual menos 2, X igual menos 3. Y las que son horizontales y paralelas al eje de las X son la recta Y igual a algo. Entonces, Y igual a menos 5, Y igual a menos 4, Y igual a 1, Y igual a 10. Por lo tanto, esta es la recta Y igual a 0. Y esta es la recta X igual a 0. Entonces, esto hay que sabérselo bien. Entonces, la pregunta dice, dice, el ángulo homólogo de GHI con respecto a la recta Y igual a 0, es decir, con respecto al eje X. Marquemos el ángulo GHI. Recordemos que este es el vértice del ángulo. Comienza en G, el centro está en H y luego llega a I. GHI, este es el ángulo. Entonces me están diciendo,
¿Cuál es el homólogo de ese ángulo con respecto a la recta y igual a 0? La recta y igual a 0 es el eje X. Entonces, el homólogo de este ángulo con respecto al eje X sería este ángulo que está aquí, ¿cierto? Este ángulo es la pareja de este. Si a mí me hubieran dicho con respecto a la recta X igual a 0, la recta X igual a 0 es el eje Y. Entonces, este ángulo hubiera sido el homólogo más bien de este, si hubiese sido con respecto a la recta X igual a 0, que es lo mismo que el eje Y. Entonces, la respuesta correcta es el ángulo FED. También puede leerse DEF, cualquiera de las dos formas. Entonces, FDE es esta que está aquí. ¿Estamos? Ok, vamos con la pregunta número 14. Pregunta número 14. ¿Ok? Entonces, la pregunta número 14 dice: considere las siguientes proposiciones. Son dos. La primera proposición dice, ojo, el punto A es homólogo con G. Vamos a ver, el punto A es homólogo con G. Vamos a ver, estos son pareja, pero vamos a ver, la proposición dice, con respecto a la recta X igual 0. X igual 0 es el eje Y. Vamos a ver entonces, el punto A es pareja del punto G, es homólogo del punto G con respecto al eje Y. Efectivamente, con respecto al eje Y, estos dos puntos son homólogos. Si hubiese sido con respecto al eje X, no. Si hubiese sido con respecto al eje X, entonces el punto A es homólogo más bien con el punto B. ¿Ok? Entonces, la primera proposición, en la número 14, entonces es verdadera. Y la segunda proposición dice, la segunda proposición dice, el lado CD, este, ¿ok? Vamos a marcarlo, no importa, este lado. El lado CD es homólogo con el lado IJ, este. Ok, este lado es homólogo con este lado, dice con respecto a la recta Y igual a 0. Y igual a 0 es el eje X. Este lado es el homólogo de este con respecto al eje X. Sí, efectivamente, con respecto al eje X, sí es verdadera. ¿Ok? Si me hubiesen dicho cuál es el lado homólogo de CD con respecto al eje Y, entonces con respecto al eje Y, el homólogo es este. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno le preguntan sobre homólogos, cuál es homólogo de cuál con respecto a cuál recta, porque tiene uno que fijarse, ok, con respecto a la recta X igual con respecto a la recta Y igual a 0, que es el eje X, ¿cierto? Con respecto a la recta Y igual a 0, que es el eje X, este y este son homólogos. Es como un espejo, este es el reflejo de este o este el reflejo de este. Pero, si hubieran dicho, con respecto al eje Y, estos dos no son homólogos, porque el espejo más bien hubiese sido este de aquí. ¿Ok? Este hubiese sido el homólogo de CD, el lado DE hubiese sido el homólogo de CD, si hubiese sido más bien con respecto al eje Y. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado y saber muy bien quiénes son las rectas Y igual a 0 y X igual a 0, porque si se desconoce esto, entonces esta pregunta no se puede hacer tan fácilmente.